el mes de febrero supimos que el Papa Francisco enfrentaba un delicado estado de salud que lo mantuvo durante semanas internado en el hospital. Pudo reponerse a esta situación de salud. Lo cierto es que el Papa Francisco le aquejaban distintos problemas de salud y esto le ayudó a alcanzar su 12º año como líder espiritual de la Iglesia Católica y también como jefe de Estado del Vaticano. Sin embargo, llegó un momento en que su salud se volvió tan frágil que falleció a los 88 años. Ha sido la noticia mundial y noticia que además a lo largo de toda esta cobertura que ha hecho Globovisión hemos tratado de desmenuzar, de llevarles a ustedes análisis completos para entender lo que fue la influencia de Francisco en la Iglesia Católica, el legado que deja y puntualmente cuáles fueron las transformaciones más importantes que Francisco emprendió en la Iglesia Católica. Entonces vamos a nosotros también a hacer este análisis con un invitado de la casa. Él es Dylan Pereira, ustedes lo conocen muy bien. Él es analista internacional y se conecta con nosotros además desde un lugar que es emblemático, está en Jerusalén, Dylan, y justamente te conectas con nosotros, toca analizar esta noticia desde ese lugar sagrado, ¿no? Que las cosas de la vida, para hablar sobre el legado de Francisco, para hablar de lo transformador que fue, y puntualmente tú, que además tenías un vínculo afectivo, un vínculo cercano, porque además tuviste la oportunidad de estar cerca de él, para analizar, ¿no? lo que fue y seguir haciendo su legado. Sobre todo en estos primeros días donde se están haciendo las exequias o se han hecho las exequias y donde el mundo, la conversación mundial está alrededor del Vaticano, de Roma y de la Iglesia Católica. Bienvenido. Así es, Natasha, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran privilegio poder participar en este programa en memoria de Su Santidad Papa Francisco. Como has mencionado, tuvimos el gran privilegio de poder coincidir con él en un par de oportunidades, en una audiencia en el Aula Pablo VI y posteriormente en San Juan de Letrán, dentro de lo que significó el año sinodal y nos unía un gran compromiso con la justicia social y esta ambición por construir un mundo más fraterno. De hecho, sus encíclicas Fratelli Tutti plantea precisamente este diálogo interreligioso, que es uno de sus grandes hitos. Mencionabas que el Papa Francisco es sin lugar a dudas un personaje histórico de grandes hitos. El primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, el primer Papa ecologista, ya que colocó al medio ambiente en la cima de sus prioridades como pontífice. Y hoy, pues, más de 1.400 millones de católicos en el mundo entero lloramos su pérdida, lamentamos su partida de este terreno, pero también ha sido una conmoción para diferentes jefes de Estado que se espera pues participen de las exequias, más de 100 jefes de Estado, y nos hace pues también la oportunidad de reflexionar su gran legado. Y como comentábamos, el diálogo interreligioso es uno de ellos precisamente. Francisco firmó junto a el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, lo que se conoce como la primer acercamiento formal, jurídico, político, religioso entre cristianos y musulmanes, apostando por la fraternidad universal, y esto lo hizo en el 2019, pero su figura también estuvo involucrado en diversos hitos geopolíticos como el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, visitó La Habana e incluso conversando con los líderes de Cuba, además de participar en más de 40 viajes apostólicos, siempre apostando por incluir a lo que llamaba las periferias del mundo, incluir países donde nunca habían asistido un pontífice, casos como Timor-Leste o incluso Mongolia. No solamente países católicos, sino también países budistas, musulmanes, teniendo además un gran trabajo con iglesias dentro del cristianismo como los ortodoxos, con quien llegó a acuerdos históricos con diversos patriarcas, pero también una búsqueda por la unidad y evitar nuevos cismas dentro de la Iglesia Católica. Esto también, Dylan, se ha visto reflejado en la cantidad de cardenales que designó. Si comparamos con el papado de Benedicto XVI o de Juan Pablo II, vemos que la cantidad de cardenales designados por Francisco pues supera con creces la de los designados por los otros papas. Y esto además tiene un peso específico importante, ¿no? Que tiene que ver con esa integración. Tú ya hablabas muy bien del diálogo interreligioso,
pero esta integración de las regiones marginadas, ¿no? Se habla mucho de este empeño que tenía Francisco por expandir el catolicismo, la fe cristiana, y nosotros en diciembre hicimos un programa, y qué bueno que tú estés en este análisis porque el programa fue justamente contigo, hablamos de la persecución, ¿no?, al cristianismo. Así Entonces, es. ¿qué tanto o hasta qué punto entendía Francisco esto, sobre todo de cara al futuro de la Iglesia Católica, con la intención de proteger y de amparar a los fieles? Yo creo que el Papa Francisco, después de Juan XXIII, que iniciaba el Concilio Vaticano II, ha sido el sumo pontífice que ha entendido de una forma más acertada la necesidad de la Iglesia Católica de entender las nuevas dinámicas globales, de actualizar, si se quiere, su aproximación y apertura al mundo. Y de hecho, esto lo era muy consciente de la nueva configuración demográfica de la Iglesia Católica y también del llamado sur global. De hecho, fue un gran privilegio para nosotros como latinoamericanos que Francisco Argentino se convirtiera en el primer sumo pontífice de esta región, pero representando además el continente con mayor cantidad de católicos. 48% de los católicos del mundo están en América Latina. Y esta realidad la fue traspolando a otros escenarios como el caso de Asia, Oceanía o África. De hecho, a día de hoy, pues se espera que sean 138 los cardenales que tienen derecho a voto en el próximo cónclave, y de ellos casi 110 cardenales fueron nombrados por Papa Francisco, en este espíritu de una forma u otra, asegurarse que aquellas reformas o aquellas actualizaciones o nuevas aproximaciones que inició dentro de la curia romana, dentro de la Santa Sede, pero también a nivel teológico o de aproximación del dogma de la fe, pues sigan en el tiempo. Y de hecho, gran parte de los nombres que hoy están en el tope de las agendas de los periódicos a nivel global representan esta realidad, particularmente en África, donde pues la población católica ha aumentado de forma impresionante, pasando de más de 200 millones de católicos al día de hoy a más de 240 millones, con países como la República Democrática del Congo, que tienen casi 55 millones de católicos. Y esto también se refleja en el espíritu permanente de Papa Francisco por dos de sus grandes pasiones o valores, pilares de su acción exterior e interna, como era el diálogo y la reconciliación. Francisco, de hecho, estuvimos en la Plaza de San Pedro el domingo de Pascua y escuchamos en su petición por esta celebración la paz del mundo, incluso en una parte leyéndola en árabe, la necesidad de llamar y abocarse por la paz en zonas como precisamente Gaza, donde nos encontramos apenas a unos kilómetros, y su cercanía a realidades que eran muchas veces olvidadas por otros, como la guerra civil en Sudán, la guerra en Yemen, la guerra en la República Democrática del Congo. Era un papa permanentemente cercado a los más vulnerables. Y este espíritu de justicia social la vemos reflejado en su obra exterior, pero también en su obra intelectual, que además es de una gran riqueza intelectual. Ciertamente, Dylan, un incansable en esta labor de ejecutar, ¿no?, cada una de estas transformaciones que tenía pensada, que logró hacerlo a pesar de la oposición que tuvo quizás del ala más doctrinal, más conservadora de la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pausa, Dylan, en esta conversación, en este análisis interesantísimo que yo estoy segura que nuestra audiencia está disfrutando mucho. Y al regreso vamos a hablar del asunto del cónclave, que también es fundamental, cómo se va a elegir el próximo papa, los posibles candidatos y quizás también un poco esa relación entre líder espiritual y jefe de Estado del Vaticano, que también es oportuno aclararlo en este análisis. Entonces vamos a hacer una pausa en esta conversación con Dylan Pereira y al regreso seguimos analizando y poniéndole la lupa a este tema.